Hermanos míos, hoy quiero hablarte con el corazón en la mano, sin rodeos, sin maquillaje espiritual, porque sé que muchos de ustedes están llegando hasta aquí cansados, agotados por dentro, sonriendo por fuera, pero rotos por dentro. Sé que hay personas que se acuestan todas las noches pidiéndole a Dios que mañana sea diferente, que algo cambie, que el peso en el pecho se afloje un poco. Sé que hay hombres y mujeres que funcionan durante el día, cumplen con todo, trabajan, responden mensajes, sacan adelante la casa, pero cuando se quedan solos, cuando baja el ruido, cuando se apagan las luces, aparece esa sensación de vacío, de angustia, de no saber si todo esto vale la pena. Y quiero que sepas algo desde el principio: no estás loco, no estás exagerando, no eres débil. Estás humano y Dios no se asusta de tu humanidad. Hay gente aquí que lleva años cargando culpas que nadie más conoce. Culpa por decisiones pasadas, culpa por palabras que no debieron decirse, culpa por cosas que se hicieron o que no se hicieron. Culpa que se va acumulando como una mochila invisible y cada día pesa más. Y mientras más pesa, más cansado te sientes, más irritable, más desconectado de los demás y de Dios. Y hay otros que no cargan culpa, cargan miedo, miedo al futuro, miedo a perder lo poco que tienen, miedo a fracasar, miedo a quedarse solos, miedo a enfermarse, miedo a no estar a la altura. Y ese miedo se disfraza de preocupación responsable, pero en el fondo es miedo. Y hay otros que cargan tristeza, una tristeza silenciosa, constante, que no siempre tiene una causa clara, pero que va drenando la alegría poco a poco. Y lo más doloroso de todo es que muchos creen que esto es normal, que así es la vida, que no se puede vivir de otra manera. Se convencieron de que la ansiedad es parte de ser adulto, que el estrés es el precio del éxito, que la tristeza es inevitable. Y hoy vengo a decirte a toda claridad y con toda autoridad espiritual: eso no es verdad. No fue para eso que Dios te creó. No fue para vivir sobreviviendo. No fue para vivir apagando incendios emocionales todos los días. No fue para vivir con el corazón encogido. Dios te creó para vivir en paz, no una paz superficial, una paz que depende de que todo salga bien, sino una paz profunda que permanece incluso cuando las cosas no están bien. Y déjame decirte algo que puede incomodarte un poco, pero es necesario. Muchas veces el problema no es lo que estás viviendo, sino desde dónde lo estás viviendo. El problema no son las circunstancias. El problema es que te olvidaste de quién eres y de con quién caminas. Te olvidaste de que no estás solo en esta historia. Te olvidaste de que no cargas tu vida solo sobre tus hombros. Te olvidaste de que eres hijo de Dios. Y cuando uno se olvida de eso, todo se vuelve pesado, todo se vuelve amenazante, todo se vuelve una lucha constante. El mundo te ha enseñado que tienes que poder con todo, que no puedes fallar, que no puedes mostrar debilidad, que pedir ayuda es fracasar. Y esa mentira te está matando lentamente, porque no fuiste creado para ser autosuficiente, fuiste creado para depender de Dios. Y cuando intentas vivir como si todo dependiera de ti, el resultado inevitable es el agotamiento, la ansiedad y el miedo. No porque seas malo, sino porque estás cargando un peso que no te corresponde. Hay personas aquí que aman a Dios, que rezan, que creen, pero aún así viven angustiadas, y eso les genera una culpa adicional. Piensan: si realmente confiara en Dios no me sentiría así. Y entonces, además del miedo, cargan vergüenza espiritual. Déjame liberarte de eso ahora mismo. Sentir miedo no te hace mal cristiano. Sentir ansiedad no te convierte en un fracaso espiritual. Pero quedarte ahí, resignarte a vivir así, sí te roba la vida que Dios quiere darte. Jesús nunca negó la existencia del miedo, del dolor o de la angustia. Él mismo sudó sangre en Getsemaní. Él mismo sintió angustia hasta la muerte, pero nunca permitió que el miedo tuviera la última palabra. Y lo mismo quiere para ti. No que no sientas, sino que no seas gobernado por lo que sientes. Porque hay una diferencia enorme entre sentir miedo y vivir esclavo del miedo.
Quiero que entiendas algo fundamental desde este primer momento. Dios no es el autor de tu ansiedad. Dios no es el que te quita la paz para enseñarte algo. Dios no juega con tu mente ni con tu corazón. La palabra es clara. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que todo lo que te roba la paz no viene de Él. Puede venir de heridas, de traumas, de experiencias pasadas, de presiones actuales, del enemigo, de tu carne, pero no viene del Padre que te ama. Y aquí está el punto clave con el que quiero que te quedes hoy. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios ocupando el lugar correcto en tu vida. Cuando Dios está en el centro, los problemas no desaparecen mágicamente, pero dejan de gobernarte. Cuando Dios está en el centro, las tormentas no se van, pero ya no te hunden. Cuando Dios está en el centro, puedes caminar en medio del caos con el corazón firme. Hoy no vengo a darte frases bonitas para que las anotes y las olvides. Vengo a invitarte a un proceso real de transformación, un camino concreto, profundo, exigente, pero liberador. Un camino donde vas a aprender a soltar lo que te está destruyendo por dentro y a abrazar la vida abundante que Cristo prometió. Y esto no se logra en 5 minutos ni con una oración rápida. Se logra con decisiones diarias, con verdad, con rendición y con gracia. Si has llegado hasta aquí es porque Dios te está llamando a algo más, no a hacer más cosas, sino a vivir de otra manera. Y en este mensaje vamos a empezar a desarmar paso a paso todo aquello que te está robando la paz. Vamos a ponerle nombre a tus miedos. Vamos a desenmascarar mentiras que has creído durante años. Vamos a volver al fundamento, a la roca, a Cristo. Porque solo desde ahí se puede reconstruir una vida que no esté dominada por el miedo. Quédate conmigo, no te vayas. Esto recién comienza. Ahora, para poder avanzar de verdad, necesito que hagamos algo que casi nadie quiere hacer, pero que es absolutamente necesario. Necesito que seas honesto contigo mismo, no con el de al lado, no conmigo, contigo. Porque mientras sigas negando lo que pasa dentro de ti, nada va a cambiar. Dios no sana lo que fingimos que no existe. Dios sana lo que llevamos a la luz. Muchos dicen yo estoy bien, pero el cuerpo habla otra cosa. Dolores constantes, insomnio, cansancio crónico, irritabilidad, falta de paciencia, cero ganas de rezar, cero ganas de conversar, cero ganas de vivir con intensidad. Eso no es estar bien, eso es estar sobreviviendo. Y Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir. Quiero que entiendas esto con claridad. El miedo no aparece de la nada. La ansiedad no cae del cielo. La preocupación constante no es casualidad. Todo eso tiene raíces. Y si no vas a la raíz, solo vas a seguir cortando hojas. Hoy quiero ayudarte a identificar esas raíces, porque muchas veces están tan normalizadas que ni siquiera las cuestionamos. Una de las raíces más profundas del miedo es la ilusión de control. Creemos que si controlamos todo, estaremos seguros. Controlar personas, controlar resultados, controlar tiempos, controlar opiniones. Y cuando algo se sale de ese control, entramos en pánico. Pero aquí está la verdad incómoda. Nunca tuviste el control. Nunca. Ni siquiera de tu próximo latido. El control es una fantasía que alimenta el ego, pero destruye la paz. Jesús nunca prometió control, prometió presencia. Nunca dijo, yo les voy a dar garantías de que todo saldrá como quieren. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El que necesita control vive tenso. El que confía en la presencia vive en paz, aunque no entienda. Otra raíz profunda del miedo es el apego. Apego a personas, a roles, a imágenes, a expectativas. Te apegaste a una idea de cómo debía ser tu vida y ahora la realidad no coincide.
Te apegaste a una persona como si fuera tu salvador y te defraudó. Te apegaste a una versión de ti mismo que ya no existe. Y cada vez que la vida amenaza con quitarte eso a lo que estás apegado, el miedo se activa. El problema no es amar. El problema es convertir en absoluto lo que es relativo. El problema es poner en el lugar de Dios lo que no puede ocupar ese lugar. Porque todo lo que no es Dios es frágil, todo puede perderse, todo puede cambiar, solo Dios permanece. Y cuando tu seguridad está puesta en algo frágil, vives en alerta permanente. También hay otra raíz que casi nadie quiere admitir: el miedo a enfrentar el silencio. Porque en el silencio aparecen preguntas que llevas años evitando. ¿Soy feliz de verdad? ¿Estoy viviendo la vida que Dios soñó para mí? ¿Estoy donde tengo que estar o solo estoy donde me acostumbré a estar? Y como esas preguntas incomodan, llenas tu vida de ruido, trabajo excesivo, pantallas, redes, compromisos, distracciones, pero el silencio siempre vuelve. Y cuando vuelve, trae ansiedad. Por eso tanta gente le tiene miedo a parar, porque parar es mirarse. Y mirarse sin máscaras duele, pero es el único camino a la sanación. Dios habla en el silencio. Y si no toleras el silencio, tampoco vas a escuchar a Dios. Ahora quiero que prestes mucha atención a esto. El miedo se alimenta de mentiras y la mentira más peligrosa es esta: Dios está lejos. Porque cuando crees que Dios está lejos, todo se vuelve amenaza. Pero cuando sabes que Dios está cerca, incluso el dolor cambia de forma. La Biblia no dice que Dios te mira desde lejos, dice que habita en ti, dice que camina contigo, dice que te sostiene, dice que antes de que una palabra esté en tu boca, Él ya la conoce. Entonces, ¿por qué vives como si estuvieras solo? Porque te lo dijeron. Porque lo aprendiste, porque te lo repitieron tantas veces que lo creíste. Hay personas que creen en Dios pero no confían en Dios. Creen que existe pero no que se involucre. Creen que es real pero no que sea cercano. Y esa imagen distorsionada de Dios genera miedo. Porque si Dios es lejano, frío, exigente, entonces nunca sabes si estás a salvo. Pero si Dios es Padre, entonces incluso cuando te equivocas, sigues siendo hijo. Quiero decirte algo muy claro: Dios no está esperando que falles para castigarte. Dios no está con una libreta anotando tus errores. Dios no disfruta verte sufrir. Esa imagen no viene del Evangelio. Viene de heridas, de malas experiencias, de discursos torcidos. El Dios de Jesús es un padre que corre al encuentro del hijo que vuelve, aunque vuelva roto. Y aquí hay algo clave: mientras sigas viendo a Dios como juez antes que como padre, tu corazón no va a descansar, porque siempre vas a sentir que no es suficiente. Pero cuando entiendes que eres amado antes de hacer nada, algo se acomoda por dentro. No desaparecen los problemas, pero desaparece la angustia de tener que ganarte el amor. Muchos de tus miedos vienen de esta pregunta no resuelta: ¿y si no soy suficiente? Y déjame responderte con la verdad: no lo eres, nunca lo fuiste. Y por eso necesitas gracia. La paz no viene de ser suficiente, viene de descansar en aquel que lo es todo. San Pablo lo entendió cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad sea buena en sí misma, sino porque la debilidad te obliga a apoyarte en Dios. Y cuando te apoyas en Dios, descubres una fuerza que no viene de ti. Ahora quiero que veas algo importante. El miedo siempre te empuja al futuro. La fe siempre te trae al presente. El miedo te dice: ¿y si mañana pasa esto? La fe te dice: hoy Dios está contigo. El miedo vive en suposiciones, la fe vive en promesas. El miedo imagina escenarios, la fe recuerda verdades. Por eso Jesús insistía tanto en el hoy. Hoy basta, hoy confía, hoy ama, hoy perdona, hoy camina conmigo. El enemigo no necesita destruir tu futuro, le basta con robarte el hoy, porque un hoy perdido es una vida desperdiciada. Hay gente que vive tan preocupada por el mañana que no disfruta nada, no disfruta a sus hijos, no disfruta a su pareja, no disfruta lo que tiene. Siempre falta algo, siempre hay una amenaza, siempre hay cuando pase esto, recién ahí voy a estar en paz.
y ese día nunca llega. La paz no llega cuando todo se ordena. La paz llega cuando decides confiar en medio del desorden, porque la vida siempre va a tener algo desordenado, siempre. Y si esperas que todo esté perfecto para vivir en paz, no vas a vivir nunca. En este punto quiero hacerte una pregunta directa. ¿En qué estás confiando realmente? No lo que dices con la boca, sino lo que revelan tus reacciones. ¿Confías en Dios o en tu capacidad de anticiparte a todo? ¿Confías en Dios o en tu necesidad de tener todo bajo control? ¿Confías en Dios o en tu miedo a perder? Porque la fe no se mide por lo que declaras, se mide por cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí se ve en qué confías de verdad. Y no te lo digo para juzgarte, te lo digo porque solo desde la verdad se puede sanar. Dios no te pide perfección, te pide honestidad, no te pide que no tengas miedo, te pide que no lo ocultes, que no lo maquilles, que no lo niegues, que se lo entregues. Este es el punto donde muchos se quedan atascados. Quieren que Dios les quite el miedo, pero no quieren soltar lo que lo alimenta. Quieren paz, pero no quieren rendirse. Quieren alivio, pero no quieren cambiar. Y la paz verdadera siempre pasa por la rendición. Rendirse no es darse por vencido. Rendirse es dejar de pelear batallas que no te corresponden. Es aceptar que no eres Dios. Y eso, lejos de humillarte, te libera. En el próximo tramo vamos a entrar de lleno en cómo empezar a vivir desde esa rendición de manera práctica, concreta, diaria. No ideas abstractas, herramientas reales para una vida real. Porque la fe no es teoría, la fe se vive. Y cuando se vive, transforma. Quédate, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu manera de vivir. Para poder vivir desde esa rendición de la que te hablé, primero tenemos que desmontar una trampa muy sutil en la que caen incluso los creyentes sinceros. La trampa de pensar que rendirse es resignarse. Y no son lo mismo. Resignarse es bajar los brazos y decir, esto es lo que hay, no se puede cambiar. Rendirse es decir, esto me supera, pero no estoy solo. Dios toma el control. La resignación mata la esperanza. La rendición la enciende. Muchos dicen, ya se lo entregué a Dios, pero siguen pensando en eso todo el día, siguen rumiando el problema, siguen imaginando escenarios, siguen queriendo anticiparse. Eso no es entrega, eso es información. Le contaste a Dios el problema, pero no lo soltaste, y mientras no lo sueltes, va a seguir pesando. Entregar no es entender cómo Dios va a actuar. Entregar es confiar aunque no entiendas, porque si entendieras todo, no necesitarías fe. Y aquí está una verdad que te va a incomodar, pero que te va a liberar. La mayoría de tus preocupaciones no se van a resolver como tú esperas, se van a resolver mejor, pero solo si sueltas. La ansiedad es en el fondo un intento desesperado de adelantarte a Dios. Es decirle, déjame a mí, yo me encargo. Y Dios, que es respetuoso, muchas veces se hace a un lado y te deja experimentar el cansancio de intentar ser Dios. No para castigarte, sino para que aprendas que necesitas volver a Él. Jesús lo dijo con una imagen preciosa. Miren las aves del cielo. No dijo que no trabajen, dijo que no se angustien. Las aves hacen su parte, buscan alimento, construyen su nido, pero no viven preocupadas por el invierno que todavía no llegó. No hacen cálculos obsesivos, no se despiertan a las 3 de la mañana con ataques de pánico. ¿Por qué? Porque viven según el diseño para el que fueron creadas. Y tú también tienes un diseño, y cuando vives fuera de él, aparece la ansiedad. Tu diseño no es controlar, tu diseño es confiar, tu diseño no es cargar el mundo, tu diseño es caminar con Dios. Por eso cuando intentas vivir como si todo dependiera de ti, algo dentro se rompe. Ahora quiero que bajes esto a tierra. ¿Cómo se vive la rendición en lo cotidiano? No en grandes discursos, sino en lo simple. Se vive en decisiones pequeñas, repetidas todos los días. La rendición empieza cuando reconoces tus límites sin pelearte con ellos. Cuando dices, hasta aquí llego yo, y en lugar de sentir vergüenza por eso,
sientes alivio. Hay personas agotadas no porque hagan mucho, sino porque nunca descansan por dentro, porque aunque se sienten, aunque se acuesten, su mente sigue corriendo. Y Dios diseñó el descanso no solo para el cuerpo, sino para el alma. Por eso el descanso verdadero no se logra durmiendo más, sino confiando más. El descanso interior empieza cuando aceptas que no puedes salvar a todos, no puedes arreglar todo, no puedes prevenir todo. Y eso no te hace irresponsable, te hace humano. La responsabilidad no es cargarlo todo. La responsabilidad es hacer tu parte y confiar el resto. Y aquí quiero tocar un punto muy concreto. Muchos viven ansiosos porque están viviendo en lugares donde Dios no los llamó a estar, cargando responsabilidades que no les corresponden, ocupando roles que no son suyos, intentando ser salvadores de otros. Y eso siempre termina mal. No puedes ser el salvador de tu pareja, no puedes ser el salvador de tus hijos, no puedes ser el salvador de tu familia. Hay un solo Salvador, y cuando intentas ocupar su lugar, te quemas. Amar no es salvar, acompañar no es controlar, ayudar no es cargar lo que el otro debe cargar. Hay padres destruidos emocionalmente porque viven intentando controlar cada decisión de sus hijos. Hay parejas agotadas porque uno intenta cambiar al otro. Hay personas espiritualmente cansadas porque creen que todo depende de su esfuerzo. Y Dios te dice hoy, eso no es tuyo. Parte de la rendición es devolverle a Dios lo que nunca fue tuyo, devolverle personas, devolverle procesos, devolverle tiempos, devolverle resultados y quedarte solo con lo que sí es tuyo: amar, ser fiel, hacer el bien, orar, confiar. Y aquí aparece algo muy importante: la ansiedad disminuye cuando aprendes a vivir con prioridades claras, porque cuando todo es urgente, nada es importante y el alma se satura. Jesús vivía rodeado de necesidades urgentes, enfermos, pobres, gente desesperada, pero nunca se movía desde la urgencia, se movía desde la voluntad del Padre, y por eso tenía paz. Hay personas que viven reaccionando a todo: mensajes, problemas, demandas, expectativas ajenas. Nunca eligen, solo reaccionan, y una vida reactiva genera ansiedad crónica. La paz empieza cuando decides vivir desde lo esencial. Pregúntate esto con honestidad: ¿qué es lo esencial en tu vida hoy? No lo accesorio, no lo que grita más fuerte, lo esencial. Y si no lo sabes, ahí hay una pista de por qué estás ansioso, porque cuando pierdes el centro, todo te descoloca. Lo esencial casi nunca es lo más ruidoso, es lo más profundo: tu relación con Dios, tu familia, tu integridad, tu salud, tu paz interior. Y cuando sacrificas eso por cosas secundarias, el alma pasa factura. Quiero que entiendas algo más: Dios no te pide que vivas rápido, te pide que vivas profundo. Y la ansiedad es muchas veces el resultado de una vida acelerada pero vacía: mucho movimiento, poco sentido; mucha actividad, poca presencia. Por eso Jesús se retiraba a orar, no porque no tuviera cosas que hacer, sino precisamente porque las tenía. Y tú necesitas recuperar espacios de silencio, de oración, de respiración interior, no como lujo espiritual, sino como necesidad vital. Y aquí te voy a decir algo muy práctico: si no agendas tu encuentro con Dios, nunca va a suceder, porque lo urgente siempre se come a lo importante. No esperes a tener ganas, agenda. Decide, aunque al principio no sientas nada. La fidelidad precede a la consolación. La oración no es solo hablar, es aprender a estar delante de Dios sin máscaras, sin discursos, sin exigencias. Decirle: aquí estoy, cansado, confundido, con miedo, y quedarte ahí. Eso reordena el alma. Hay gente que quiere paz pero no quiere silencio, quiere respuestas pero no quiere escuchar, quiere alivio pero no quiere detenerse. Y Dios no grita, Dios susurra, y solo el que se detiene lo escucha. En el próximo tramo vamos a entrar en algo decisivo: cómo aprender a soltar el futuro sin descuidar el presente, cómo dejar de vivir en escenarios imaginarios y empezar a vivir en la realidad donde Dios actúa. Porque gran parte de tu ansiedad no viene de lo que está pasando, sino de lo que imaginas que podría
pasar, quédate, porque aquí empezamos a cambiar la forma de pensar y cuando cambia la mente, cambia la vida. Sigamos. Quiero que ahora pongamos el foco en uno de los mayores ladrones de paz que existen y que casi nadie reconoce como tal: la mente desordenada. No el problema externo, no la circunstancia difícil, sino la forma en que tu mente interpreta, amplifica y repite lo que vives. Porque dos personas pueden atravesar la misma situación y una vivir en paz y la otra en angustia. La diferencia no está en lo que pasa, sino en lo que se dice por dentro. La ansiedad no empieza en el cuerpo, empieza en el pensamiento. El cuerpo solo obedece lo que la mente repite. Por eso hay personas que dicen: no me pasa nada grave y aún así estoy mal. Claro, porque no estás sufriendo la realidad, estás sufriendo tu interpretación constante de la realidad. Tu mente tiene la capacidad de crear escenarios que no existen y reaccionar como si fueran reales. Empieza con un "y sí" y termina con el corazón acelerado, el pecho apretado y el alma agotada. ¿Y si pierdo esto? ¿Y si se enferma? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? Y sin darte cuenta, ya estás viviendo un futuro que nunca llegó. Jesús fue muy claro cuando dijo que el mañana traerá su propia preocupación. No dijo que no habrá problemas mañana, dijo que no los cargues hoy. Porque cargar hoy un problema de mañana es sufrir dos veces, y la mayoría de las veces sufrir en vano. Hay pensamientos que no son tuyos, pero los has adoptado como si lo fueran. Pensamientos heredados, aprendidos, repetidos durante años. Frases como: todo siempre sale mal, yo no sirvo para esto, siempre me pasa lo mismo, no puedo confiar en nadie, esto no va a cambiar nunca. Eso no es realidad. Eso es programación. Y aquí viene algo clave: no todo lo que piensas es verdad, pero como lo piensas tú, lo crees. Y como lo crees, tu cuerpo lo vive. Por eso necesitas aprender a cuestionar tus pensamientos, no a obedecerlos ciegamente. La fe no es negar la realidad, la fe es interpretar la realidad desde la verdad de Dios y no desde el miedo. La fe no dice no pasa nada, la fe dice pase lo que pase, Dios está conmigo. San Pablo lo entendió profundamente. Por eso decía que había que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No algunos pensamientos, todos. Eso implica vigilancia, implica trabajo interior, implica disciplina. No es automático. Nadie nace con la mente ordenada, se entrena. Y aquí quiero darte una herramienta concreta. Cada vez que aparezca un pensamiento que te robe la paz, hazte 3 preguntas. ¿Esto es verdad? ¿Esto es útil? ¿Esto me acerca a Dios o me aleja? Si no pasa ese filtro, no merece quedarse en tu mente. Muchos pensamientos son suposiciones disfrazadas de certezas. Otros son recuerdos dolorosos que vuelven una y otra vez. Otros son miedos proyectados. Y si no los detienes, se convierten en rumiación. Pensar lo mismo 1000 veces esperando un resultado distinto. Eso no es prudencia, eso es desgaste. La mente ansiosa vive en repetición, la mente en paz vive en presencia. Por eso es tan importante aprender a volver a la hora, no como una técnica psicológica vacía, sino como una actitud espiritual profunda. Dios siempre actúa en el presente, no en el ayer que ya no existe, no en el mañana que todavía no llegó, en el ahora. Cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Dios no dice yo fui ni yo seré, dice yo soy, presente eterno. Y cuando tú te sales del presente, te sales del lugar donde Dios actúa. Por eso tanta ansiedad, porque vives en un tiempo donde Dios no está actuando todavía, o donde ya no actúa más, y te olvidas de que ahora mismo Él está contigo. Quiero que entiendas esto: el presente no es perfecto, pero es suficiente, y eso es lo que cuesta aceptar, porque queremos un presente ideal para estar en paz, pero Dios te da un presente real y te dice: aquí estoy yo. Y eso tiene que alcanzarte. Hay personas que no disfrutan nada porque siempre están esperando que algo cambie. Cuando cambie el trabajo, cuando mejore la economía, cuando sane esta herida, cuando esa persona cambie, y la vida pasa mientras esperan y la paz no llega
porque la pusieron en el futuro. La paz no es una meta, es una forma de caminar, y se aprende caminando con Dios, no esperando que todo esté resuelto. Ahora quiero tocar algo delicado pero necesario. Hay pensamientos que vuelven porque hay heridas que no han sanado. No todo se resuelve solo con voluntad. Hay dolores antiguos, traumas, experiencias de abandono, de rechazo, de fracaso que dejaron marcas, y esas marcas condicionan cómo interpretas la realidad. Si fuiste herido, tu mente se vuelve hipervigilante, siempre esperando el golpe, siempre anticipando la traición, y eso no es maldad, es protección mal aprendida. Pero Dios no quiere que vivas a la defensiva toda la vida, quiere sanarte, y sanar implica permitir que Dios entre en esas heridas, no esconderlas, no minimizarlas, no justificarte con ellas, sino llevarlas a la luz. Y muchas veces eso requiere acompañamiento, dirección espiritual, terapia, comunidad. No tienes que hacerlo solo. La fe madura no dice yo puedo con todo, dice necesito ayuda. Y eso no te hace débil, te hace honesto. También quiero decirte algo muy claro. Hay momentos donde la ansiedad tiene un componente químico, fisiológico, y no es pecado tratarlo. No es falta de fe tomar medicación si es necesario. No es traición a Dios buscar ayuda profesional. Dios también actúa a través de médicos, de psicólogos, procesos. Lo espiritual no anula lo humano, lo ordena. Y cuando ordenas lo humano, lo espiritual fluye mejor. Pero incluso en esos procesos hay algo que siempre puedes trabajar: la forma en que te hablas a ti mismo. Porque muchas personas no solo sufren, sino que se maltratan interiormente, se juzgan, se exigen, se desprecian, y eso alimenta la ansiedad. Dios no te habla como tú te hablas. Dios no te humilla, no te aplasta, no te compara, te corrige con amor, te llama por tu nombre, te levanta. Y aquí quiero que escuches esto como si fuera para ti, porque lo es. Dios no está decepcionado de ti, está contigo, no está cansado de ti, está esperándote, no está lejos, está más cerca de lo que crees. En el próximo tramo vamos a entrar en algo muy concreto: cómo empezar a reemplazar pensamientos de miedo por pensamientos de verdad. Cómo entrenar la mente para que deje de ser tu enemiga y se convierta en aliada. Porque una mente renovada cambia el rumbo de toda tu vida. No te vayas, esto es clave. Sigamos, porque ahora entramos en un punto decisivo. Uno de esos momentos donde o das un giro interior o sigues repitiendo el mismo ciclo de siempre. Quiero hablarte de algo que parece simple, pero que tiene un poder enorme: el diálogo interno. Eso que te dices cuando nadie te escucha. Eso que se repite en tu cabeza cuando algo sale mal. Eso que te dices frente al espejo de la vida. Muchos viven con un enemigo dentro y no lo saben. Se hablan con una dureza que jamás usarían con alguien que aman. Se dicen cosas como: soy un desastre, siempre arruino todo, no doy la talla, no voy a poder, esto me supera. Y después se preguntan por qué viven angustiados. Nadie puede vivir en paz si se está atacando todo el día desde adentro. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y eso incluye la lengua interior. Tus palabras crean clima, crean atmósfera, crean dirección. Y si todo el tiempo declaras derrota, tu alma se va a acostumbrar a vivir derrotada. Dios no niega tus límites, pero tampoco te define por ellos. Tú sí. Dios te mira desde la redención, tú te miras desde el miedo, y ahí está el conflicto. Necesitas aprender a hablarte desde la verdad, no desde la emoción, porque la emoción cambia, la verdad permanece. Y cuando aprendes a ponerle palabras verdaderas a lo que vives, la ansiedad empieza a perder fuerza. Mira la diferencia. No es lo mismo decir esto es insoportable que decir esto es difícil, pero no estoy solo. No es lo mismo decir no puedo más que decir estoy cansado y necesito ayuda. No es lo mismo decir todo va a salir mal que decir no sé cómo va a salir, pero confío en Dios. Las palabras importan, no porque sean mágicas, sino porque orientan tu mente, y la mente
dirige el corazón. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar verdadero. El pensamiento positivo sin verdad es negación. El pensamiento verdadero reconoce el dolor, pero lo atraviesa con esperanza. Jesús nunca negó la cruz, pero tampoco se quedó en ella. La cruz fue un paso, no un destino. Y tus momentos de angustia tampoco son tu destino, son parte del camino. Para cambiar el diálogo interno necesitas primero identificarlo, porque muchas veces habla tan rápido y tan automático que ni lo notas. Pero ahí está, saboteando, debilitando, robando paz. Empieza a prestar atención. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Qué te dices cuando alguien te critica? ¿Qué te dices cuando algo no sale como esperabas? Ahí vas a encontrar la raíz de mucho de tu cansancio emocional. Y aquí viene algo muy importante. Muchas de esas voces no son voces del pasado, de padres exigentes, de figuras de autoridad duras, de experiencias de humillación, de fracasos no elaborados, y las adoptaste como verdad. Pero hoy puedes elegir otra voz, la voz de Dios. Y la voz de Dios no acusa, llama, no condena, corrige, no aplasta, levanta. Por eso es tan importante la palabra, no como teoría, sino como alimento diario. Porque cuando no llenas tu mente de verdad, se llena sola de miedo. La mente nunca está vacía, siempre está ocupada por algo. No necesitas memorizar toda la Biblia, necesitas aferrarte a verdades concretas, promesas que puedas recordar cuando la ansiedad golpea, como anclas en medio de la tormenta. Cuando el miedo diga, no vas a poder, responde con verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la culpa diga, no mereces, responde, no merezco, pero recibo gracia. Cuando la soledad diga, estás solo, responde, el Señor está conmigo. Esto no es fantasía, es entrenamiento espiritual. Y como todo entrenamiento, al principio cuesta, porque llevas años pensando de otra manera, pero poco a poco algo cambia. La mente aprende, el corazón se calma, el cuerpo responde y empiezas a experimentar algo nuevo, estabilidad interior. Ahora quiero llevarte a algo todavía más profundo. El miedo muchas veces no es al problema en sí, sino a lo que crees que ese problema dice de ti. Miedo a fallar porque crees que fallar te hace indigno. Miedo a perder porque crees que perder te deja sin valor. Miedo a equivocarte porque crees que equivocarte te define. Pero escucha esto con atención. Tu valor no está en juego. Nunca lo estuvo. No aumenta cuando haces las cosas bien. No disminuye cuando fallas. Tu valor está fijado en la cruz. Y eso no cambia. Mientras vivas tratando de proteger tu valor a través del control, del éxito o de la aprobación, vivirás con miedo, porque todo eso es inestable. Pero cuando descansas en un valor que no depende de ti, la ansiedad pierde su fundamento. Ahora quiero que hagas algo mentalmente conmigo. Imagina que Dios te mira ahora mismo, no como tú te miras, no como crees que deberías ser, tal como estás. Con tus miedos, tus dudas, tus cansancios. ¿Qué crees que ve? ¿Decepción? ¿Ira? ¿Impaciencia? No, ve a su hijo, ve a su hija, ve a alguien que ama. Y si Dios te mira así, ¿por qué te miras tú de otra manera? ¿Por qué te castigas por cosas que Él ya perdonó? ¿Por qué te exiges una perfección que Él nunca te pidió? La ansiedad muchas veces es el resultado de una exigencia interna desmedida. De un tengo que constante, tengo que poder, tengo que hacerlo bien, tengo que demostrar, tengo que cumplir, y ese peso te aplasta. Jesús dijo, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Si lo que estás cargando no es suave ni ligero, entonces no viene de Él. Algo se mezcló, algo se desordenó. En el próximo tramo vamos a entrar en cómo aprender a soltar la autoexigencia y reemplazarla por una vida guiada por la gracia, porque la gracia no te hace irresponsable, te hace libre, y una persona libre vive en paz. Quédate, esto sigue profundizando.